Empezamos ya la conversación con Alexia para hablar de estos dos retos concretos que tenemos de movilidad y lo mismo, en cualquier momento sentiros libres de levantar la mano, aunque vamos a dejar un ratito de preguntas al final de la sesión, ¿vale? Entonces, Alexia, cuando estábamos hablando con vosotros, los diferentes equipos de movilidad, un poco el mensaje principal era un poco esta misión conjunta de liderar la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible, equitativo y centrado en las personas, ¿no? Podríamos decir que estos son un poco los tres pilares principales. Si nos puedes contar brevemente un poco en qué consiste vuestros planes estratégicos al respecto, para dar un poquito de contexto inicial, sería guay. Vale, así muy resumido, aunque esto ya creo que es la base de la movilidad sostenible. Nosotras desde nuestro servicio lo que queremos es la transición desde un modelo de la movilidad centrado en el coche a un modelo de movilidad centrado en los modos más sostenibles de acuerdo a la pirámide de la movilidad, es decir, personas a pie, bicicletas, transporte público, como en lo más alto de la movilidad sostenible. Pero además de liderar este cambio, nosotros también estamos muy centrados en movilidad y me parece uno de los más importantes es recuperar el espacio público. Es decir, no solo queremos que haya más gente que use la bicicleta, no solo queremos que haya más gente que pueda ir caminando o en el transporte público donde quiera, sino que queremos recuperar el espacio público que estaba antes destinado solo a moverse en coche, un espacio público para el coche completamente sobredimensionado, y recuperarlo para generar más zonas verdes, más espacio de estancia y sobre todo también, como esto coincidimos con el reto de calidad del aire, tenemos como reto principal de aquí a 2030 es reducir las emisiones producidas por el tráfico, que es uno de los principales eh, elementos que generan estas emisiones nocivas. Y esto es uno de nuestros, pero bueno, reducir las emisiones e ir hacia un modelo de movilidad más sostenible es todo un mismo objetivo. En realidad, generar más zonas verdes también es un mismo objetivo, que es básicamente esa transición a un modelo más equitativo y sostenible. Nosotros definimos uno de los retos con los equipos del ayuntamiento y otro de los retos con el ecosistema. Entonces, empezando con el que definimos con el ayuntamiento, lo voy a nombrar para que lo tengamos todos frescos. Lo verbalizamos así. ¿Cómo podríamos diseñar la transición hacia una movilidad más sostenible mediante la planificación de nuevas infraestructuras y servicios en la ciudad de Pamplona? Entonces, este reto en concreto sí que hace referencia a un potencial futuro gemelo digital muy centrado en el diseño modelado de nuevas infraestructuras y obviamente la evaluación de estos impactos que acabamos de mencionar. ¿Por qué dirías, Alexia, que de todas un poco el menú que podíamos elegir, esto sería una prioridad? Y si podemos hacer también alguna referencia a algún proyecto planificado en concreto que nos gustaría mencionar o contexto temporal, espacial, eh, también creo que puede ayudar. Vale. A ver, cuando decidimos el tema de las infraestructuras fue porque intervenir en el espacio público cumple para nosotros dos objetivos. Por un lado, si generas infraestructuras, por ejemplo, ciclistas, ayudas a que cada vez más personas den el salto al cambio modal. Sobre todo a las bicicletas. Si generas carriles bus, haces que, o sea, estás promoviendo el uso del transporte público porque el transporte público tiene mayor velocidad comercial. Pero las infraestructuras también para nosotros nos ayudan y es lo que mencionaba antes es a recuperar espacio público. Es decir, las nuevas infraestructuras nos ayudan a reequilibrar la distribución del espacio público, ya no solo para otros modos de movilidad, sino también para generar nuevos espacios de estancia. Y como ejemplo, que yo creo que es lo que nos va a guiar ahora mismo en el diseño de infraestructuras y cómo queremos enfocar desde el servicio de movilidad, es nuestro modelo es Pío XII, es la avenida de Pío XII. Es decir, era una avenida que en 2018-17 contaba con 3 carriles de circulación por sentido, que estaba completamente sobredimensionada, donde las bicis iban
por la acera, por ejemplo, entre otras cosas. Y en 2025, que ahora estamos terminando la segunda fase de intervención de Pío XII, Pío XII cuenta con un carril bici unidireccional, o sea, tenemos 2 carriles de circulación para los coches, un carril bici unidireccional, uno en cada sentido. Ese es nuestro modelo de infraestructura ciclista cuando hablamos de grandes avenidas. Y tenemos 3.000 metros cuadrados nuevos de zonas verdes que ahora mismo están ocupando espacio que antes ocupaba los carriles de circulación o la banda de aparcamiento. Quiero decir, cuando hablamos que el gemelo digital tiene que ayudarnos a diseñar las infraestructuras, hablo de cómo convertir el Pío XII, visualizar cómo era Pío XII en 2017 y el Pío XII de 2025. Eso con otras grandes vías. Estoy hablando de un Baja Navarra, estoy hablando de un Avenida Bayona, Avenida Barañáin, esas grandes vías. Es decir, nuestro modelo está claro, es Pío XII, y lo que queremos con el gemelo digital es ayudarnos a convertir otras vías en el modelo Pío XII, ejecutar ese modelo con esos mismos requisitos, esos objetivos y demás. Y creo que lo que nos ayuda, por ejemplo, cuando hicimos la planificación de Pío XII en 2018, encargamos como, no sé si, pero 5, 6, 7, 8 microsimulaciones de la avenida. Es decir, cada vez que tomábamos una decisión sobre una de las intersecciones de Pío XII, teníamos que microsimular esa intervención una y así con cada una de las intervenciones, porque claro, tú cuando reduces un carril de circulación por sentido, cuando decides que los autobuses van a tener un carril en las intersecciones prioritario, cuando decides que los giros a izquierda van a estar prohibidos, eso implica unas consecuencias en otras vías, un efecto dominó, como podemos decirlo así, que tienes que modelar, que tienes que intuir, que tienes que saber. Y creo que eso es, por eso decidimos que el gemelo digital, el tema de las infraestructuras, era lo que más nos podía ayudar a la hora de trabajar el tema de la movilidad sostenible. Vale, yo creo que justo te iba a preguntar un poco al respecto, o sea que es un poco la misma pregunta, ya aterrizando al gemelo digital, ¿no? Que es justo lo que acabas de dar referencia con estas micro simulaciones y estos modelados, pero así por cerrar un poco este reto concreto, si tuvieses como que sintetizar lo que deberían tener en cuenta las diferentes startups, pymes, universidades, centros, pensando en realizar esta propuesta técnica de gemelo digital. Para ti, ¿cuáles serían como las 3 claves principales, como que dirías, check, esto es un poco lo que estoy buscando? O sea, buscamos redistribución del espacio. O sea, para mí es el check principal. Es decir, una redistribución del espacio donde haya una ganancia peatonal evidente, haya una ganancia ciclista y sobre todo buscamos que esa redistribución del espacio además nos permita priorizar el transporte público, un transporte público más accesible y con más velocidad comercial. Esas son las 3. O sea, buscamos además, hay un concepto que a nosotros nos gusta mucho que es el concepto de tráfico necesario. El tráfico necesario es el tráfico necesario que debe ir por esa vía. No buscamos, no queremos que determinadas vías o determinados espacios se conviertan en atajos urbanos para el coche. Es decir, formas de atajar para evitar tener que salir a la ronda, pues atajo por esta calle, por ejemplo, la calle Amaya, pues ponernos un ejemplo, es un atajo urbano entre la Chantrea y la salida a Pamplona hacia Baja Navarra o hacia la ronda, hacia el otro, hacia las rondas. Entonces, queremos saber, creo que es interesante saber detectar atajos urbanos. Es decir, cuál es el tráfico de paso, tráficos de paso, que no son necesarios en esa zona. Para mí eso es un elemento muy, muy importante a la hora de tomar decisiones. Volviendo a la calle Maya, por la Costa de la Brit sube, tengamos detectado de las últimas mediciones, más de un 50% del tráfico que sube por la Brit no tiene como destino ni lo viejo ni el ensanche. Es una forma de atajar desde la chantrea o desde la chantrea principalmente. Entonces,
saber que hay un 50% de ese tráfico que se podría desviar a otras vías con más capacidad, aunque eso implique más tiempo de conducción, nos ayuda a tomar decisiones sobre cuántos carriles necesitas o cuál es la intervención a ejecutar ahí. Para mí ese es un punto, una clave bastante importante, detectar tráficos de paso, atajos urbanos. Vale, perfecto. Pues si os parece, pasamos al siguiente y dejamos las preguntas para el final que puedan surgir respecto a ambos retos, ¿vale? Has mencionado antes transporte público y ahora un poquito más la regulación del tráfico, que obviamente todo está interrelacionado con el modelado de nuevas infraestructuras, pero este segundo reto va un poco más específico por aquí. Sé que es una pregunta súper a alto nivel, pero por entender un poco cuál es el rol del Ayuntamiento de Pamplona en la gestión del transporte público y regulación, líneas un poco de trabajo principales para que todo el mundo pueda entender vuestras competencias al respecto. O sea, las competencias de transporte público en realidad las tiene la mancomunidad que es quien gestiona el transporte público. En nuestras competencias o nuestro papel con el transporte público, claro, la mancomunidad no puede hacer intervenciones en el espacio público, es decir, ellos no deciden sobre cuántos carriles de circulación tiene una vía o cuál es. Entonces, nuestro trabajo como, como ayuntamiento es darle las condiciones al transporte público para que pueda tener una velocidad y una accesibilidad que lo haga mejor y más atractivo para la ciudadanía. Por poneros varios ejemplos, Pío 12 lleva en su modelo, tenemos un sistema que se llama el sistema Gateras, que lo que hace es darle prioridad a las intersecciones al transporte público. También, aparte de la prioridad en las intersecciones, también lleva prioridades semafóricas, es decir, al transporte público en las intersecciones de Pío 12, bueno, y muchas otras, tienen 3 segundos o 3-5 segundos, creo recordar, de ventaja sobre los coches. Es decir, tienen un verde 5 segundos antes a los vehículos para poder ir siempre primeros. Otro proyecto que estamos haciendo desde el año pasado y que para mí es muy interesante es el de los avances de paradas. Es decir, tenemos un reto que es conseguir que todas las paradas de transporte público de Pamplona sean accesibles a la ciudadanía y sobre todo que dejen de configurarse mediante apartaderos. Es decir, ¿sabéis? Cuando llega el autobús a la parada tiene que desviarse para y vuelve a incorporarse al tráfico. Nuestro objetivo es que esto deje de pasar en Pamplona. Es decir, que todos los autobuses paren en carril y paren rectos. Entonces, al parar en carril no tienen el problema de volver a incorporarse al tráfico y además esas paradas en carril hacen que sean más accesibles para la ciudadanía acceder al transporte público. Entonces, por resumir, nuestro trabajo al final con el transporte público es crear las condiciones en el espacio público para que pueda tener prioridad y sea más accesible. La forma de gestionar el número de líneas que hay es cuestión de la mancomunidad. Aunque tenemos cierta influencia, tenemos grupos de trabajo con ellos, pero eso es cuestión de la mancomunidad. Oiga. Perdonad que me he silenciado. Yo creo que lo estamos haciendo referencia, pero también por dejarlo claro un poco el nombre de este segundo reto, sería cómo podríamos mejorar el transporte público para que sea una opción real y preferente para toda la ciudadanía, promoviendo una cultura de movilidad más sostenible, accesible y segura. Que aquí no lo hemos mencionado hasta ahora, pero todo el territorio de seguridad también es una prioridad, en este caso seguridad vial que estaba incluso al mismo nivel que la movilidad, ¿vale? Simplemente como pequeño detalle que no hemos mencionado. Este reto está principalmente enfocado en la evolución del servicio de transporte público colectivo y en ese objetivo o en esa ambición de hacerlo de nuevo esa opción real y preferente para toda la ciudadanía, ¿no? Con mucho foco en la personalización del servicio y la conectividad. Entendiendo un poco el margen de actuación que tenemos y también la capacidad de informar también la gestión de este servicio, ¿cómo definirías vuestros objetivos al respecto? O sea, con el transporte.
Claro, o sea, no me quiero repetir con lo que he dicho antes, con los objetivos de transporte público, pero hay un tema con el transporte público que sí que me gustaría mencionar. No sé si el gemelo digital tendría capacidad para hacer esto, pero el, en Pamplona, a lo que comentaba antes, en Pamplona estamos haciendo bastante trabajo en priorizar el transporte público, es decir, prioridades semafóricas, carriles propios y paradas avanzadas. Es decir, hacemos un trabajo, o sea, estamos haciendo un trabajo bastante importante. Pero el transporte público no es solo cuestión de Pamplona, el transporte público está mancomunado porque da servicio a muchos otros ayuntamientos. Es decir, no podemos pensar en Pamplona y desmarcarla de un Burlada, de un Ansoain, de un Oain, de un Huarte, de toda la conectividad que hay. Es decir, para mí una de las cuestiones que uno de los grandes retos del transporte público y una de las grandes cuestiones que hay con el transporte público es es cómo mejoramos el transporte público a nivel comarcal, entendiendo que Pamplona ahora mismo y su área metropolitana debería gestionarse como una ciudad que puede llegar a tener un par de años medio millón de habitantes. Para mí ese es el gran reto del transporte público. Es el dimensionamiento del transporte público, es el que no tiene sentido que en Pamplona vaya por un carril exclusivo si cuando llega a Burlada entra en una calle en la que, bueno, tampoco vas a transformar todas las calles de Burlada, pero quiero decir, hay muchas cuestiones. O sea, para mí el transporte público es cómo lo vamos a gestionar a nivel comarcal, teniendo en cuenta que Pamplona no está aislada. Pamplona es una ciudad y su área metropolitana, y todas las consecuencias que ello tiene para su movilidad. Vale, y otra pregunta, última pregunta, que es un poco la que hemos mencionado antes en el anterior reto, por cerrar, converger, de nuevo ya pensando en un gemelo digital más concreto y en la propuesta que pueden hacer las diferentes empresas candidatas, en este reto en concreto, ¿cuál dirías que son las claves principales que os pueden aportar a vosotras más valor? A mí las claves, eh, y vuelvo otra vez al modelo Pío 12, porque para nosotros en este tipo este tipo de gemelo digital, el modelo Pío 12 para nosotros es la clave. O sea, en todo, en actividad, transporte público y todo. Hay una de las cosas que planteamos con el modelo Pío 12, con el transporte público, es que se le puede priorizar y se le puede dar velocidad comercial y el transporte público puede ser competitivo con el coche sin necesidad de carriles bus exclusivos. Es decir, hay determinados elementos, estoy hablando de las gateras que hay en Pío 12, estoy hablando de las prioridades semafóricas, que nos permiten, no, sin necesidad de los carriles buses, darle prioridad al transporte público. Entonces, y esto es un debate porque hay muchas ciudades que hay muchas ciudades que consideran que hay que darle un espacio prioritario y exclusivo al transporte público. Nuestro modelo defiende que no hace falta, que se puede y que todo ese espacio que ganas lo puedes destinar a zonas verdes, lo puedes destinar a carriles bici, lo puedes destinar a más aceras. No sé si me explico. Hay, por ejemplo, en Pío 12, entre la Vuelta al Castillo y la Avenida del Ejército, había un carril bus, o sea, en sentido entrada a Pamplona había dos carriles de circulación para los vehículos, para los coches y un carril bus. En 2025, con Pío 12, lo hemos eliminado el carril bus y lo hemos transformado en una zona verde nueva. ¿Por qué? Porque consideramos que podemos priorizar el transporte público sin necesidad de carriles buses exclusivos, que muchas veces el transporte público, o sea, que son espacio que ganas a la calzada, muchas veces que no son tan necesarios. Para mí ese es es probar cómo priorizar el transporte público sin darles espacios exclusivos en la calzada. También tiene mucho que ver con el tráfico de paso, el tráfico necesario, tiene que ver con las prioridades semafóricas. Quiero decir, los dos retos para mí se fusionan en uno muchas veces. Y esta es pregunta un poco bonus, pero ¿qué impactos crees que puede ser más interesante medir de estas simulaciones? Hemos hablado de seguridad, hemos hablado de accesibilidad, hemos hablado de
mejora del servicio. ¿Hay algunos impactos que crees que pueden ser más interesantes para movilizar nuevos servicios, políticas, decisiones? En, una de las cuestiones que medíamos con las simulaciones en Pío XII era que el autobús por Pío XII y un coche van igual de rápidos. Es decir, si incluyendo las paradas del transporte público, una persona que quiere ir desde Lo Viejo a hospitales, por poner el inicio y fin de Pío XII, va igual de rápido el transporte público que el coche, pero ganando que con el transporte público no tiene que aparcar. Eso es una de las cosas que más nos interesa medir en tema de transporte público con la gemela digital, es decir, la ganancia del tiempo, es decir, que es la competitividad del transporte público. Bueno, y ya también, evidentemente, ya no solo del transporte público, sino es evidente mucho más rápido ir por Pío XII en bicicleta hasta hospitales que ir en coche. Esos tiempos también son interesantes de medir, porque muchas veces la decisión de tomar un modo u otro de movilidad es un tema también de medir comodidad, de medir tiempos, de medir todos esos datos que nos permitan decir, en coche desde Lo Viejo a Pío XII a hospitales tardas 5 o 10 minutos, en autobús tardas 6 minutos, en bici tardas 5 y no aparcas. Y no gastas además en el parking porque son privados. Esas variables son las que hacen que haya o sea, un trasvase del coche a otros modos. Es cuestión de economía. Muchas Que yo veces. creo que también en muchas ocasiones hemos hablado aparte de nosotros tener esta información y esta medición de impacto, el también saberlo comunicar hacia afuera, ¿no? Estos Es grandes, parte de la comunicación, claro. estos grandes mensajes, el tener esta medición y verbalizarla y articularla para que sea accesible para la ciudadanía, yo creo que también es una de las prioridades que hemos estado comentando. Súper. Pues nada, esta vez nos hemos ido un poquito más, pero ¿hay alguno o alguna pregunta, alguien que tenga una pregunta que nos pueda responder Alexia, aprovechando que tenemos este huequito? Sí, pero Pero no sé dónde se levanta la mano, la verdad, no lo estoy viendo. dale, dale, tranquilo, Ahmed. Vale. No, me gustaría, gracias Alexia por la explicación de todo. Solo me gustaría saber cómo lo hacéis ahora, qué herramientas utilizáis ahora y por qué necesitáis un gemelo digital, si ya lo estáis haciendo. Claro, o sea, ahora mismo entiendo que el gemelo digital nos permitiría eh, mucha más, no sé si comodidad o rapidez a la hora de, cuando hablaba que en Pío XII encargamos 5, 6, 7 microsimulaciones, eso realmente es un trabajo y es un desembolso económico importante. Lo hicimos porque Pío XII era un proyecto muy importante, muy estratégico. Y además, esas microsimulaciones son bastante, normalmente, claro, en las microsimulaciones tal y como aforas, durante una semana y pico, más o menos, es el tramo, la ingeniería carga los datos de todos los aforos y luego tú haces las modificaciones sobre esos aforos y basta. Pero es complicado muchas veces que te aforen toda la ciudad. O sea, aforas tramos. O sea, puedes prever que en Pío XII si cortas un carril de circulación, evidentemente se te va a atascar. O vas a tener que darles otra configuración semafórica para que la intersección de tal no se te atasque. Pero ¿qué pasa con la avenida Bayona que está al lado? ¿Cuál es el incremento que va? Entonces, si el gemelado digital nos permite ampliar la perspectiva a otras avenidas de una forma mucho más sencilla y rápida, esa es nuestra ganancia, ¿sabes? Esa es nuestra ventaja a la hora de poder planificar las infraestructuras y las intervenciones. Sí, ¿y qué herramientas estáis utilizando ahora mismo? Ahora mismo lo que hacemos es aforar, o sea, Policía Municipal sí que hace campañas de aforos para mantener determinados aforos tal, y luego sobre todo contratamos. Dentro de las
a las empresas, a las ingenierías que les contratamos el desarrollo de una infraestructura, les solemos pedir que lleven también simulaciones o foros de tráfico, además, para permitirnos visualizar cuáles son los impactos de estas intervenciones. Por ejemplo, en un futuro teníamos pensado hacer el proyecto de Baja Navarra, pues ese encargo a la ingeniería o a la consultora que estudia arquitectura que se presente va con microsimulaciones. Queremos ver las diferentes opciones, queremos ver cómo funcionan a niveles de tráfico y cuáles son las consecuencias. Entonces, yo creo que el gemelo digital nos permitiría mucha más rapidez, mucha más fluidez que andar encargando constantemente microsimulaciones, la verdad. Y sobre todo que luego esas microsimulaciones te dan sensación de que se pierden y no están todas agrupadas, mira, esto pasa aquí, esto, ¿sabes? No sé si me explico. Se pierde un poco la información. Cuando terminas el proyecto, me refiero. Sí, vale, muchísimas gracias. Genial. Yo tengo una pregunta, bueno, unas cuantas. Bueno, gracias Alexia por la presentación. Quería preguntar, por ejemplo, en el reto de la transición hacia una movilidad sostenible, Sí. en la web hay una parte que pone diseñar y simular la planificación de un entorno urbano más accesible, ¿no? Y dice diseño paramétrico de intervenciones en espacios urbanos. Claro, quería preguntar, cuando dice diseño paramétrico, ¿qué parámetros tenéis en mente? O sea, claro, o sea, ¿nos referimos a grandes vías o a pequeñas intervenciones? Bueno, nosotros sobre todo hay una que si queréis a lo mejor os lo puedo pasar cuando hablamos de, tenemos unas medidas estándar o unas medidas necesarias para las aceras, unas medidas para las infraestructuras ciclistas, unas medidas mínimas o lo que nosotros consideramos aceptables que deben llevar por ejemplo, por poneros un ejemplo, un carril bici bidireccional que queramos hacer en una calle tiene que tener un mínimo de 2,50 más banda de separación. Cuando haces una redistribución de la vía, tienes que tener en cuenta determinadas medidas que nosotros estamos hay que tener en cuenta también la temática de accesibilidad, hay que tener, o sea, nos referimos a eso, un poco a todos los parámetros que tenemos que usar para esa redistribución del espacio. No sé si he entendido bien la pregunta. Sí, creo que sí. O sea, ¿os gustaría probar distintas medidas para las vías de Claro, o los que sea, se mueven distintos? sí, o sea, teniendo en cuenta que hay unos estándares mínimos que son una anchura de la acera y unas anchuras de las infraestructuras ciclistas. Nosotros partimos siempre de esa base, es decir, de 2,50 más banda de separación, más banda de separación de la infraestructura ciclista, no bajamos nunca. Sobre eso, ¿cómo redistribuyes la vía? Pues Vale. a lo mejor hace falta un carril de circulación o dos. A lo mejor uno solo porque no cabe el resto. O sea, ese es nuestro juego siempre. Yo Vale. solo un pequeño apunte, que yo creo que lo vais a ver en la web. Estas fichas de los diferentes retos tienen muchísima información, pero esta información, sobre todo concretamente los casos de uso, es información ilustrativa, es información para que os ayude a vosotros a realizar la propuesta, pero no se tienen que interpretar como requisitos. Es decir, tampoco Vale. está dejarlo abierto a expertos dentro del ecosistema a que hagan sus propias propuestas, ¿vale? Lo tenemos ahí un poco en el titular, que se describen casos de usos potenciales que puedan cubrir la solución, pero que invitamos a las empresas candidatas a proponer otra tipología de soluciones si veis que no tiene sentido o si veis que para el scope del piloto que estamos manejando priorizaríais otro espacio, siempre que lo justifiquéis en base a vuestro expertise y a vuestra experiencia, simplemente es un detalle, ¿vale? Porque lo tengáis en cuenta. Obviamente todo este trabajo, toda esta definición es porque hemos hecho mucho trabajo con los equipos y para nosotros es lo que tiene sentido, pero no son requisitos. Vale. Vale. Vale, y la otra pregunta que tenía era, vale, porque me ha gustado lo que has dicho de, claro, ¿cómo puedo hacer que el transporte, perdón, este es del transporte público, el otro reto.
Me ha gustado lo que has dicho de, claro, ¿cómo puedo hacer que el bus sea competitivo sin tener que dedicarle un carril exclusivo, ¿no? Porque al final es o espacio que estoy perdiendo para lo verde o espacio que estoy perdiendo para los coches o para bicis o para peatones. Y entonces, claro, mi pregunta es, ¿eso es compatible con la prioridad semafórica? ¿O cómo lo habéis? Es que no, Sí, porque me ha parecido como que digo, joder, claro, si no tiene carril dedicado, no le puedo dar, o sí le puedo dar. en Pío 12, por ejemplo, lo hemos solucionado en Pío 12 el transporte público no va por carril exclusivo hasta que llega a la intersección. Cuando llega a la intersección se le abre lo que llamamos una gatera, se le abre un carril que es solo para bus, se incorpora ese carril y es ahí donde recibe la prioridad semáforo. Ah, vale, Pero entonces, en vale, lugar de tener todo Pío 12 con ese carril bus, tiene solo al final un espacio dedicado para incorporarse y de ahí salir vale, vale. con O sea que prioridad la, semafórica y luego, o sea, Pío 12 pasa de 2 a 3, entonces el bus se incorpora a ese, le damos prioridad semafórica y entra otra vez a los dos carriles, pero primero. vale. Vale, y luego la otra pregunta que tenía con respecto a los semáforos es, o sea, imaginemos que ya está el algoritmo preparado para optimizar. ¿Qué capacidad real hay de intervenir en la duración de los semáforos a nivel infraestructura digital del ayuntamiento? No controlo mucho eso porque lo hace sobre todo seguridad ciudadana, pero yo sé que con CAPS sí tienen la capacidad de intervenir. O sea, dices en momento. O sea, Claro, o sea, digo, si de yo, que, si yo de que tuviera un sea algoritmo que te da... Sí, seguridad ciudadana sí tiene la capacidad para si ve que hay, por ejemplo, todo el rato con Pío 12, pero como hemos estado en obras, Pío 12 ha estado, cuando hemos estado con los asfaltados de Pío 12, que hemos tenido que cortar algunas vías, Seguridad Ciudadana ha jugado con las prioridades semafóricas según iba viendo la evolución del tráfico en otras vías para evacuar y para liberar algunas calles. Seguridad sí tiene bastante capacidad de intervenir. Y además hace muchas pruebas, que yo creo que eso puede ser, no sé si es interesante para este reto, pero que Soberación hace bastantes pruebas con CAPS por ejemplo, en Madrid sé que estuvieron haciendo pruebas con el transporte público para darles minutos con los semáforos y juegan a veces con las configuraciones semafóricas, con los tiempos, mm, con los verdes para ver cómo funciona el tráfico, hacen pruebas, vuelven para atrás, cambian. Sí hay posibilidades para jugar con las. De hecho, Sebastián lo hace y lo hace constantemente en la ciudad, aunque vale. no me parezca. Hace muchas pruebas, hace muchas pruebas. Pero, vale, vale. Pero mi pregunta es, ¿hacen las pruebas desde un ordenador en el ayuntamiento o tiene que ir alguien desplazarse a abrir el No, 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 lo semáforo? hace, lo hacen desde CAPS, lo hace desde sus. O sea, no sé cómo lo hace, nunca he visto la sala, pero tiene una sala de coordinación y lo hace desde ahí. Vale, o sea que Lo podría hacen haber desde ahí, un no sistema tienen que ir a. informático Sí, regulando sí, sí, eso. sí, hay un No, sistema vale, informático y software que les permite regular. Tienen cámaras que según van viendo cómo está el tráfico, le dan más o menos minutos a determinados, pero lo hacen vale, desde no tiene que ser una locura. No, no. vale. Vale. No, 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 es por no. confirmar la Sí, sí. capacidad Se real de puede ejecutar el hacer, control sí, dinámico. sí, hay un control que se puede hacer online, como quien dice, no necesitan ir a cada semáforo Vale, para darle, vale, pueden vale, vale. apagarlos, o sea, no tienen, eso no hace falta. Vale, genial. Vale, pues muchas gracias. Yo, si todavía hay tiempo, tengo una última pregunta. ¿Qué servicio, estáis utilizando algún servicio de cartografía? No, los públicos que hay, el Signa, tal y cual no usamos nosotros más. O sea, los que tiene otra casa, etc. No tenemos otros servicios de cartografía adicionales. Vale, vale, gracias. ¿A qué te refieres con servicios, Ahmed? Algún proveedor, por ejemplo, que presta a un ayuntamiento o a la comunidad cartografía, mapas. O sea, los públicos, los que el Signa, los que tiene otra casa, el Gobierno de Navarra y demás, no tenemos ninguno propio del ayuntamiento. O sea, Vale. Está ¿Sabes de qué trabajando. empresa es o algo? ¿De qué proveedor? eh, no lo sé.
Tracas Instrumental es Sí. la empresa pública, uno de los principales proveedores del ayuntamiento, ¿no? Ya han estado desarrollando desde hace tiempo todo el mapa GIS, toda la cartografía GIS. Sí, es el Eh, que usamos nosotras también, el Signa. sí, justo. Y yo creo Es que lo de, utilizáis ¿te todos los... suena Esri? ¿Esri? ¿Esri? Sí. Es Eh, esto. Vale. Hay un poco de información técnica en la página web que os hemos compartido, pues si lo quieres consultar, Ahmed, y si hay más dudas lo podemos gestionar. Ah, Entonces, hay una, perdón, en la introducción de cada uno de los retos, hay un botón que pone descarga ficha técnica. Entonces, en esa ficha técnica hay a súper alto nivel algunas de las plataformas y datos disponibles que puede estar incluso utilizando el ayuntamiento a día de hoy o que Tracas Instrumental, que es uno de los principales impulsores de este proyecto, puede poner a disposición de estos pilotos, ¿vale? vale, Eh, y ya para más detalle, pues lo podemos consultar, pero bueno, a alto nivel sabréis un poco con qué podéis contar. vale, gracias. Nada. Sí, perdón, tengo otra pregunta que me acaba de surgir. Porque sí que hay un documento que explica las fuentes de datos que hay. Creo que algunas se pueden conseguir muestras, pero de otras no. Si quisiéramos como una muestra de los datos que ya se están usando y que no son públicos, ¿se podrían pedir o no? Lo consulto. Vale. ¿A qué tipos de datos te necesitarías? O sea, No, pues estaba pensando, por ejemplo, para lo de multimodal, ¿no? Bueno, ya sé que no es un requerimiento, pero aquí en los casos de uso propuestos, claro, si quieres hacer un simulador de desplazamientos multimodales, pues necesitas cruzar distintas fuentes de datos, ¿no? Eh, Creo que algunas sí que se pueden sacar de forma pública en el documento técnico que he visto, pero otras a lo mejor son internas del ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, Alexia, has mencionado que tenéis cámaras. No sé si estáis usando esas cámaras para contar, o sea, para hacer medidas de densidad de desplazamiento de personas o no. tenemos cámaras que ahora mismo no son públicas todavía, que son las informaciones de la zona de bajas emisiones, que sí que Mm, tiene bastantes cámaras repartidas pero por espacios limitados que son el ensanche y el mm, casco viejo. Eh, yo creo que de cara a desarrollar en un futuro sí se podría dar a obtener algunos de esos datos para el... Sí que nos gustaría integrar en la zona de bajas emisiones y todos los datos que tiene de conteos de vehículos, matrículas, mm. clasificaciones, horarios, tipos. Vale, Yo creo que es una información bastante interesante en muchos de los casos, sí se podría integrar vale. Sí. en un Mm, formulario digital, sí. Perdón, me he dado cuenta que no lo he formulado bien. Supongo que la visibilidad que todavía no tengo a veces no como crítica, sino como observación, es que a veces no sé si los datos son por horas, o sea, al minuto, por bloques, pues por la mañana y por la tarde, ¿no? O sea, no sé la granularidad que tienen las series temporales. Por eso pregunto si de algunas cosas se podrían pedir de aquí al 13 de junio muestras de datos. Pero bueno, consúltalo y... Me lo quedo. Tengo dudas al respecto, pero me lo quedo. De todas Vale. formas, la propuesta que se haga ahora luego se puede ir, dependiendo del reto que apliques, pero luego se puede ir evolucionando con el Ah, tiempo y vale. ir modelándolo. Obviamente, cuanto más aterrizada esté desde un inicio, mejor, porque aumenta las posibilidades Mm, y tal. Pero bueno, hay un proceso luego de definición del piloto donde le vamos dando más forma. vale, vale, muchas gracias. Nada. Vale, pues si os parece, cerramos aquí. Disculpad que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, creo que hay que aprovechar para estas preguntitas. Así que muchísimas gracias, Alexia, muchísimas gracias al resto de asistentes y nada, os animamos a participar, que yo creo que son en este caso de movilidad, bueno, y en todos, sobre todo retos muy bonitos. Así que estamos también disponibles para lo que consideréis y lo dicho, en Twin tenéis tanto la información como los links al portal público de contratación, también al de OpenGove. Y si tenéis alguna duda, pues me podéis contactar a mí directamente o al propio contacto que pone en Twin y lo vamos gestionando, ¿vale? Así que, bueno, simplemente como recordatorio, no sé si a vosotros
os interesa, pero bueno, si tenéis también especialización en urbanismo, el jueves tenemos otra sesión de estas a las 9:30 y calidad del aire finalmente será el miércoles que viene a las 10:30, ¿vale? También de media horita cada una. Así que de nuevo es que ricasco y nada, seguimos hablando.